Muy bien, ante todo, muy buenos días, doctores. Soy la alumna Doris Galarza Peso y el tema de hoy a exponer va a ser cabeza ósea. Eh, es el curso de anatomía de cabeza y cuello. Entonces, a ver. Ok, entonces vamos a comenzar y vamos a hablar sobre las características de la cabeza ósea. Bueno, como podemos observar, una cabeza ósea de un adulto es muy diferente a una cabeza ósea de un recién nacido, ya que existe en la cabeza ósea de un recién nacido fontanelas y suturas. Y a la vez ciertas características es de que existe una desproporción entre la cara y el cráneo, es decir, entre el segmento anterior, que es la cara, y el segmento posterior, que sería el cráneo. Entonces también, como dije al comienzo, hay unas presencias que son de suturas y las suturas son esos espacios lineales que podemos observar aquí y también de fontanelas. Las fontanelas más que todo son unos espacios geométricos o irregulares que estos están rellenos de tejido conectivo. Entonces también podemos observar que en la cabeza, o sea, de un recién nacido, no hay una apófisis mastoide, como podemos observar acá. ¿Ven? Es- Ya, entonces lo siguiente es que no hay relieves en la cabeza ósea de un recién nacido, esos relieves óseos que son muy notorios en la cabeza de un adulto. Entonces, algunos huesos, como podemos observar, no están aún unidos, por lo que se encuentran aún divididos, como que los dos temporales, los esfenoides, los occipitales, los frontales. Entonces, vamos a hablar sobre las fontanelas. Entonces, ¿qué son las fontanelas? Son los puntos de unión de varias suturas. Son son esas zonas blancas que podemos observar aquí y estas se mantienen abiertas y son palpables en el recién nacido al momento de que el doctor le hace los chequeos, los exámenes. Entonces, esto es lo que nos permite para el moldeamiento en el momento del parto, que pasa el bebé por el canal de parto, entonces el cerebro se va a ir acomodando para poder salir, o mejor, estas estructuras óseas se acomodan para poder pasar por el canal de parto. Entonces, tenemos que recalcar lo más importante en esta estructura es que esto nos permite el crecimiento del tejido cerebral, ¿ya? Entonces, podemos ver que tenemos una fontanela anterior o también llamada bremáctica, ¿ok? Entonces, esa fontanela es esta de acá, la fontanela anterior. También tenemos una fontanela posterior que también es llamada lamboidea. También tenemos en los lados laterales una fontanela llamada petérica o también esfenoidal, que es esta de acá, y la fontanela mastoidea o también llamada astérica. Entonces, la fontanela anterior tiene una estructura de forma de romboide, ya que está conformada por 4 huesos, lo que son los frontales y los 2 parietales. Muy bien, esta es la fontanela más grande y normalmente es conocida como la mollerita, que siempre lo dicen los papás, ay, mira, tiene su mollerita, que eso que lo otro. Entonces, eh, esto está formada por, como hemos dicho, por tejido conectivo y normalmente esta fontanela se va a llegar a cerrar entre los 2 o 3 años. Luego tenemos lo que es la fontanela posterior o lamboidea, que tiene esta forma de acá, en forma de un triángulo. Entonces está conformada eh, por el hueso occipital y los 2 huesos parietales. Muy bien, entonces esta fontanela se cierra
O sea, se va a ir cerrando desde el nacimiento hasta los 2 o 3 meses. Bien, entonces también tenemos lo que son en la parte superior que podemos observar. eh, Tenemos a las suturas, la sutura coronal, eh, también tenemos a la sutura frontal o metópica, también tenemos a la sutura sagital y tenemos a la sutura, ¿dónde está? Acá está, la sutura lamboidea. Eh, estas suturas van a recibir en la cabeza ósea de un adulto el nombre de los huesos que, que se van a conformar después por las uniones de estos. Entonces, en cambio, en el recién nacido adquieren estos nombres. Muy bien. Entonces, continuamos y vamos a hablar sobre la vista lateral, que como hemos dicho tiene a las fontanelas pedéricas, que está aquí, o fontanela esfenoidal. Esta fontanela esfenoidal o pedérica está rodeada por 4 huesos: frontal, parietal y esfenoidal, y el temporal. Entonces, temporal. Muy bien. La fontanela astérica también va a estar rodeada por 3 huesos, lo que es el parietal, el, eh, el occipital y el temporal. Muy bien. Ambas están conformadas por, como hemos dicho al comienzo, por tejido conectivo. Bien, entonces, ahora, una vez explicado esto, sabemos que en los recién nacidos siempre va a existir lo que son, debido a que no hay ciertas anomalías craneales, ¿ok? Ya que puede pasar el caso de lo que es la microcefalia, que es la condición en la que la principal característica que podemos observar es la acumulación excesiva de líquido en el cerebro, es decir, el líquido cefalorraquídeo. Entonces, esta dilatación ocasiona lo que es una presión potencialmente perjudicial en los tejidos del cerebro. Entonces, puede esta microcefalia en los niños, puede ocurrir una deformación en el aumento del cráneo y así. Entonces también puede haber la otra anomalía, es la craneosinostosis. Entonces, que es un cierre precoz de una o más suturas craneales. Muy bien, entonces ya hemos visto la comparación entre la cabeza ósea de un recién nacido y vamos a ver ahora las características de la cabeza ósea de un adulto. Vamos a continuar. A ver. Entonces, en la siguiente vamos a exponer sobre las características óseas de la cabeza de un adulto. A ver. Muy bien, entonces vamos a hablar sobre la cabeza ósea, pero esta cabeza ósea tiene dos estructuras, lo que es la bóveda craneal y la base del cráneo. Entonces, aquí tenemos esta preciosa, con todo su respeto. Ok, entonces vamos a dividirlo en dos y estaríamos separando lo que es bien, lo que es la bóveda craneal y la base del cráneo. Esta estructura de arriba sería la bóveda craneal. Muy bien. Y esta sería la base del cráneo. Todo esto de acá. Muy bien, ok. Entonces dejamos esta parte acá y explicamos. Lo que es la bóveda craneal, esta está formada por ¿cuántos huesos? Por 4 huesos. Un frontal, 2 parietales y un occipital. Muy bien. Entonces,
Estos, como vemos, tiene una parte externa y una parte interna, la bóveda. Pero esta parte externa va a ser llamada como, o conocida mejor dicho, exocráneo. Y luego la parte interna va a ser conocida como endocráneo o endocraniano. Entonces, vamos a hablar sobre el exocráneo. El exocráneo, como podemos observar acá, tiene una sutura frontoparietal, que es esta. Luego tiene una sutura occipito-parietal, que es esta, los parietales y el occipital. Luego tenemos una sutura interparietal, que es entre los dos huesos parietales. Y por último tendríamos el agujero parietal. Aquí no lo puedo observar muy bien, pero en la otra cabeza sí lo podemos observar, que sería esta de acá. Muy bien. Continuando, vamos a tener lo que es ahora el endocráneo. Muy bien, entonces este endocráneo lo que va a tener es, vamos a observar primero una cresta frontal interna. Vamos a tratar de acercarlo más. Perfecto. Entonces va a tener una, como hemos dicho, una cresta frontal interna. Luego va a tener un canal longitudinal. Este canal longitudinal, ¿qué es lo que permite? Permite el recorrido del seno venoso longitudinal. Muy bien. Entonces, luego tendríamos lo que es el agujero parietal. Pero también lo que tendremos es en esta estructura de acá que podemos observar. Estas dos estructuras serían lo que son la fosa frontal. Esta fosa frontal aloja al lóbulo frontal. Muy bien. Entonces luego vemos en esta estructura de acá, esta es la fosa parietal, las fosas parietales que alojan al lóbulo parietal. Y en esta parte de acá, que podemos observar como un pequeño triangulito, es lo que es la fosa occipital. Muy bien. Entonces, siguiente. Tendríamos en esta estructura de acá, toda esta estructura de acá, es la sutura sagital entre estos dos huesos parietales. Muy bien. Sí, consiguiente tendríamos estos orificios que podemos notar aquí. Entonces, estos son los agujeros de Pacchioni. Entonces, ¿qué son estos? Son unas granulaciones aracnoideas, más que todo de la meninge aracnoides. Entonces, luego, ¿cómo podemos observar acá estas estructuras? ¿Ven? Muy bien, entonces estas son la hoja de la higuera. Entonces estas se encuentran ¿en qué hueso? En el hueso parietal. ¿Ok? Estas son las impresiones dejadas por las arterias meningias. Entonces, una vez hablado sobre la bóveda craneal, vamos a pasar a hablar sobre lo que es la base del cráneo desde una vista endocraneal. Muy bien. Muy bien, como podemos observar, tenemos a la base del cráneo desde una vista superficial. Vamos a hablar sobre primero la base craneal anterior, de ahí sobre la base craneal media y por último sobre la base craneal posterior. Como vemos, la base del cráneo se divide en tres partes. Entonces, comenzamos hablando sobre la base craneal anterior, sus puntos anatómicos. Como podemos observar en esta parte de aquí, tendremos al seno frontal. De ahí tendremos a lo que es la cresta frontal. Y en esta parte de acá tenemos al agujero ciego.
que va a pasar una prolongación de la dura madre. Después tenemos a la crista galli, a la apófisis crista galli, y a sus costados de la apófisis vamos a encontrar lo que son las láminas cribosas del etmoide, que son estas de acá. En estas vamos a tener lo que es el agujero olfatorio, que va a pasar el primer par craneal olfatorio. Entonces, de ahí tenemos lo que es el yugo esfenoidal, que es parte del cuerpo del esfenoides, y hacia los costados o hacia los lados vamos a encontrar lo que son las superficies orbitarias. Y podemos observar que tiene como unas eminencias sobresalientes que van a ser conocidas como las eminencias mamilares, y las partes que vemos depresoras van a ser conocidos como las impresiones digitales. Muy bien, casi a la parte media encontraremos a la apófisis clinoides anteriores, que son estas dos de aquí. Muy bien, eso ha sido todo sobre la base craneal anterior. Ahora nos dirigimos hacia la base craneal media. Vamos a comenzar hablando sobre el canal óptico, que es este de aquí. En este canal óptico se va a apoyar el quiasma óptico. ¿Qué es el quiasma óptico? Es un entrecruzamiento de los nervios ópticos. Luego, hacia la parte de sus costados vamos a encontrar a los agujeros ópticos, que va a pasar el nervio óptico y la arteria oftálmica. Muy bien, entonces vamos a continuar y vamos a hablar sobre esta parte de aquí, que sería la silla turca, o también llamada fosa hipofisiaria. En esta silla turca se va a encontrar lo que es la glándula hipófisis. Muy bien. Ahora continuamos y vamos a tener a esta parte de aquí, que es conocida como la lámina cuadrilátera. En esta lámina cuadrilátera, en sus bordes superior, más que todo en los extremos, vamos a encontrar lo que son las apófisis clinoides posteriores. Aquí se va a insertar la tienda del hipófisis. Muy bien. Ahora nos vamos hacia el canal carotidio, que está al costado, a los lados, mejor dicho, y debajo de este encontraremos al agujero carotidio. Por ese agujero carotidio va a pasar lo que es la arteria carótida interna. Muy bien. Y por el canal carotidio se va a apoyar lo que es la arteria carótida interna también. Continuamos y nos vamos hacia... Muy bien. Podemos observar por este lado este agujero de acá. Este agujero está formado por, o mejor dicho, un espacio. Aquí va a estar formado por lo que son las alas menores y mayores del efenoide. Entonces, este espacio va a ser conocido como la hendidura esfenoidal. Muy bien. Y por esta hendidura esfenoidal va a pasar lo que es el tercer par craneal, que es el nervio motor basilar común. Luego va a pasar también el cuarto par craneal, conocido como el nervio patético. De ahí va a pasar el quinto uno, que va a ser conocido como el nervio oftálmico. Y tenemos por último que va a pasar lo que es el sexto par craneal, conocido como el motor ocular externo, y también van a estar acompañados por una vena oftálmica. Es lo que va a pasar por estas hendiduras esfenoidales. Muy bien, que lo podemos encontrar aquí, podemos observarlo, y en esta parte de acá.
Luego tenemos lo que es aquí, en el agujero redondo mayor, tanto aquí debajo de la hendidura esfenoidal, aquí también. Entonces, por este agujero redondo mayor vamos a tener lo que es el quinto 2 par craneal, que es conocido como el nervio maxilar, que va a pasar por este agujero redondo mayor. Y debajo de este, como una forma ovalada, va a ser el agujero oval, que por este va a pasar lo que es el quinto 3 o nervio mandibular, también la arteria y vena meningia menor. Vamos a ver qué va a pasar. De ahí a esta parte de acá y acá, va a ser lo que es el agujero redondo menor. Por este agujero redondo menor va a pasar lo que es la arteria y vena meningia media. Muy bien, ya hemos hablado sobre todos los puntos anatómicos de la parte media de la base craneal. Ahora nos vamos a dirigir hacia la base craneal posterior. Muy bien, entonces comenzamos hablando sobre este aquí, que va a ser el canal basilar. Va a estar lo que es el bulbo raquídeo, las protuberancias anulares y la arteria basilar. Luego podemos observar aquí, este es el agujero magno. De ahí podemos observar a la cresta occipital interna, y más aquí podemos observar lo que es las protuberancias occipitales internas, que va a ser confluencia de los signos. Ok, entonces de ahí podemos observar lo que son en esta parte de acá, aquí y aquí, va a ser lo que es los agujeros auditivos externos. Entonces por ahí va a pasar lo que es el séptimo par craneal, el nervio facial, el octavo par craneal o nervio auditivo, y va a estar acompañado de una arteria laberíntica. Después vamos a encontrar lo que son en esta parte de aquí. Acá se puede observar bien lo que es el agujero rasgado posterior. Por ese agujero rasgado posterior va a pasar lo que es el noveno par craneal o glosofaringio, el décimo par craneal, conocido como el nervio vago, el onceavo par craneal, también llamado nervio espinal, y la vena yugular interna. Muy bien, entonces podemos observar a estos costados y debajo del agujero magno lo que son las fosas cerebelosas. Luego de ahí podemos observar en esta parte de aquí que este va a ser un canal para el seno venoso transverso. Y de ahí va a continuar lo que es esto hasta llegar a esta parte de aquí, que va a ser el canal para el seno sigmoides, que ahí va a terminar lo que es el agujero rasgado, como podemos observar. Y en la parte de acá, más que todo algo cerca del agujero magno, a ver si se puede observar bien. Vamos a darle la vuelta aquí. Ok, muy bien, aquí este agujero de acá
va a ser lo que es el agujero condilio anterior, que va a pasar el nervio hipogloso o doceavo par craneal. Espero que les haya gustado. Muchas gracias. Muy bien, vamos a hablar sobre los huesos de la cabeza ósea, pero antes tenemos que saber que en los huesos de la cabeza de un adulto es muy diferente que a los huesos de un niño, ya que los huesos de la cabeza ósea de un adulto están formados en total por lo que son 22 huesos. Estos 22 huesos están divididos en dos partes. Uno que son los huesos de la cara o viscerocráneo y los otros son los huesos del cráneo o también llamado neurocráneo. Entonces los huesos de la cara están conformados por 18 huesos y los huesos del cráneo o neurocráneo están formados por 8 huesos. Entonces vamos a hablar sobre los huesos del viscerocráneo o también huesos de la cara, que son, como dijimos, 14 huesos. Estos huesos vamos a tener entre pares e impares. Ok, vamos a comenzar. Vamos a tener lo que es los huesos nasales, que son estos dos. Luego vamos a tener lo que son los huesos cigomáticos, que son estos. De ahí vamos a tener al hueso maxilar, que son estos dos. En el hueso maxilar, detrás de estos, no podemos observarlo, vamos a tener al hueso palatino. Luego vamos a tener lo que son los cornetes inferiores, que deberían estar en esta parte de acá internamente, pero no podemos observarlo ya que no están. Entonces estos huesos del cornete inferior van a estar articulándose en la cara interna del hueso del maxilar. De ahí vamos a tener a lo que es el hueso vomer, que es este pedacito que podemos observar. De ahí vamos a tener lo que es los que son los huesos etmoidales o etmoides, que no lo vamos a observar porque no están acá, pero se encuentran en esta zona de acá. Que estos huesos etmoides con el hueso vomer van a formar lo que es el tabique nasal, que se encontraría en esta parte de acá. Muy bien. Entonces, y también vamos a tener lo que es un hueso único, que es el hueso mandibular. Entonces, ahora vamos a separarlos y vamos a decir: los huesos pares de la cara son los huesos nasales, los huesos maxilares, los huesos cigomáticos, los huesos lacrimales, que van a estar detrás. De ahí los cornetes inferiores, que se articulan en la parte interna del hueso maxilar, que deberían hallarse en esta zona. Y lo que es el hueso palatino, como dijimos, que está detrás de los maxilares. Entonces esos son los pares. Ahora tenemos los huesos impares. En los huesos impares hemos dicho que solamente tenemos dos, que son el hueso vomer, que forma con el tabique etmoides lo que es el tabique nasal, y el hueso mandibular. Una vez dicho esto, ahora pasamos a lo que son los huesos del cráneo o también llamado neurocráneo, que son 8.
Entonces vamos a retirar esto a un costado y vamos a mostrarlo en esta zona. Muy bien. Entonces los huesos del cráneo van a ser, si podemos observar, mediante sería de esta forma lateral. Si hacemos aquí, ponemos esta varilla aquí, entonces los huesos del cráneo son todos los que están en esta parte de acá. Y estos son los huesos de la cara. Entonces, como hemos dicho, los huesos del cráneo neurocráneo son 8. Comenzamos con un hueso frontal, que es todo este de aquí. Luego, los huesos parietales, que son todo esto de aquí. 1 y 2. Hueso parietal. Como podemos observar, es toda esta zona aquí. De ahí tenemos lo que es, ponemos en esta visión lateral, vamos a encontrar lo que es el hueso temporal, al hueso occipital y al hueso esfenoides, que podemos observarlo en esta parte de acá. Entonces, como hemos dicho, los huesos impares van a ser el hueso frontal, el hueso occipital, el hueso etmoides y el hueso esfenoides. El etmoides no lo vamos a poder observar, como hemos dicho, está en esta parte de aquí. Entonces, esos son los huesos impares, que son 4, y los huesos pares, que serían el temporal, 2 temporales y 2 parietales. Muy bien, esos son los huesos que forman los huesos de la cabeza ósea. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre algunos, sobre más que todo las partes de los huesos. Vamos a describirles y vamos a ver algunos detalles anatómicos. Vamos a hablar primero sobre el maxilar. Muy bien, vamos a describir más que todo las zonas que podemos observar y las que no los vamos a nombrar. A ver, entonces el maxilar tiene 4 apófisis. 1, que esta sería la apófisis ascendente o frontal, ya que va a estar, como dice, va a tener una unión con el hueso frontal. Luego tenemos a esta parte de aquí, que sería, si estuviera en una parte cortada, tendríamos aquí a lo que es en esta, más o menos como una forma triangular, es lo que es la apófisis piramidal o cigomática. Muy bien, entonces el siguiente que vamos a tener va a ser a lo que es todo esto de aquí, es la apófisis alveolar. Entonces, en la parte interna, si lo pudiéramos dividir, encontraríamos a la otra cara de la apófisis alveolar, sería en esta parte interna, encontraríamos lo que es la apófisis palatina. Muy bien. Entonces, continuando, podemos ver en la parte de atrás de la apófisis, aquí tiene una protuberancia. Entonces, esta es la protuberancia del maxilar, es la más importante. ¿Por qué? Porque dentro de esta está en unos pequeños agujeros que van a ser, no lo podemos observar acá muy bien, son entre 2 o 3 agujeros que van a ser conocidos como los agujeros dentarios posteriores,
que por esto van a pasar lo que es el van dentario posterior. Entonces, para los odontólogos, esta estructura es muy importante, ya que si, como vemos, el tubérculo del maxilar tiene una estructura porosa. Entonces, por lo cual, uno al momento, como vemos aquí, hay una tercera molar. A ver si podemos observarlo más de cerca. Ok. Entonces, acá hay una tercera molar, por lo cual, algunas veces al momento de extraer esta tercera molar, se llega a fracturar este tubérculo del maxilar. Es por eso que se tiene que tener demasiado cuidado con esta estructura. ¿Ok? Entonces, continuamos. El siguiente punto es... Muy bien, vamos a ponerlo en esta cara anterior y vamos a observar que aquí hay un agujero. Este es el agujero infraorbitario. Por este pasa lo que es el van infraorbitario. O sea, es decir, vena, arteria y nervio. Estos dos agujeros. Entonces podemos observar que debajo de esta estructura vemos lo que es como una invaginación que va a ser llamado la fosa canina. Entonces, debajo de esta, en las que son las apófisis alveolares, podemos ver ciertas eminencias aquí que sobresalen, pero la que más sobresale es la eminencia canina, es la más sobresaliente. Entonces, como hemos dicho, entre el agujero infraorbitario y entre la eminencia canina, vamos a tener a lo que es la fosa canina. Muy bien. Ok. Una vez explicado esto, las otras estructuras que no podemos ver en la parte interna va a ser lo que tiene el maxilar, tiene lo que es un seno maxilar, es una gran cavidad, va a tener también lo que es detrás del seno maxilar, lo que es una cresta para la cavidad inferior, y también vamos a tener un canal lacrimal. Muy bien. Y lo que es en las apófisis palatinas, que es en la parte media e interna, vamos a tener también lo que es un canal palatino anterior. Muy bien, esas han sido las estructuras del hueso maxilar. Vamos a continuar hablando sobre el siguiente video, sobre las estructuras de la mandíbula. Muy bien, el siguiente hueso a hablar va a ser la mandíbula. Ok, como podemos observar, la mandíbula está conformada por el cuerpo mandibular y dos ramas ascendentes. Muy bien. Entonces, del cuerpo de la mandíbula vamos a hablar sus partes. Muy bien. Entonces, uno es la eminencia mentoniana, que es esta de acá. Luego tenemos lo que son las líneas oblicuas externas, que son estas de acá, esta y esta. Luego vamos a tener lo que es el agujero mentoniano, donde va a pasar el van mentoniano, que es vena, arteria y nervio mentoniano. Luego vamos a tener lo que son las apófisis alveolares, que son estas de acá. Y es donde, por ejemplo, aquí donde podemos observar estos de acá son los alvéolos. ¿Ok? Entonces, y lo que observamos aquí
en esos alvéolos donde se va a ubicar el diente. Entonces, como acá se va a ubicar el diente, va a haber un tipo de articulación dentro alveolar que va a ser de tipo gonfósica. Muy bien. Entonces, estos que podemos observar aquí, que separan a cada alveolo, mejor dicho, a cada diente, son los que son las crestas interalveolares que separan los dientes. Pero también observamos de que, por ejemplo, en esta molar de acá, tenemos esta separación. ¿Qué sería? Sería las crestas interradiculares que separan a las raíces del diente. Por ejemplo, acá podemos observar, si no me equivoco, es la tercera molar que no ha erupcionado, que se ha quedado ahí. Muy bien, entonces ya tenemos las crestas interradiculares, interalveolares, los alvéolos y las apófisis alveolares. O mejor dicho, estas son las eminencias alveolares. Estos bultitos que ven aquí son las eminencias alveolares que uno se puede palpar y los va a sentir. Muy bien, entonces vamos con la rama ascendente, la cara más que todo externa. Entonces vamos a tener los que son la apófisis coronoides, que es este de acá. En esta apófisis coronoides vamos a tener lo que es la inserción del músculo temporal. También sabemos que en la rama ascendente se va a insertar el músculo macetero. Luego tenemos lo que es la escotadura sigmoidea. Esta escotadura sigmoidea va a pasar lo que es el van maceterino. Como dijimos, se inserta el músculo macetero, entonces va a pasar el van maceterino. Luego tenemos lo que es el cóndilo de la mandíbula, que esta articula con la cavidad glenoidea. A ver, voy a hacerles una demostración. Ok, tenemos esta cabeza de acá y esta es la cavidad glenoidea. Entonces, al momento que va a ser la articulación de la cavidad glenoidea, va a estar así y nos permite hacer la abertura y el cierre. Es la mandíbula que se mueve por esa cavidad glenoidea, esta articulación. Muy bien. Vamos a continuar. Ok. Entonces, estábamos diciendo que el cóndilo se articula con la cavidad glenoidea y en los extremos, aquí, de los polos, va a tener lo que es la inserción del disco articular. Entonces, continuamos y vamos a tener lo que es en el cóndilo de la mandíbula, lo que es la fosita pterigoidea. En esta fosita pterigoidea, que es esta y esta de acá, va a ser lo que es, se va a insertar el músculo pterigoideo externo. Luego en el ángulo tendremos al pterigoideo interno, en este ángulo de aquí. Muy bien. Ok, ya hemos visto lo que es cuerpo y ramas ascendentes de la cara externa. Ahora nos vamos hacia la cara interna. Muy bien. Entonces, en la cara interna lo que tenemos, acá en el cuerpo de la mandíbula, vamos a tener los que son, a ver si se puede observar bien, una línea oblicua interna.
o también llamado línea mentoniana. Muy bien, que va a ser esta de acá. Esta es la línea oblicua interna o línea mentoniana, que aquí va a insertarse el músculo miloioideo. Ok, muy bien. Continuando, esta línea oblicua interna o miloioidea va a separar lo que es en dos partes, en dos fositas. Esta va a ser la fosita sublingual, donde se va a encontrar la glándula sublingual, y esta va a ser la fosita submandibular, donde va a estar la glándula submandibular. Muy bien, entonces ahora seguimos. Aquí podemos encontrar la apófisis geni inferior y la apófisis geni superior. Entonces, la apófisis geni superior vamos a encontrar al genio gloso, y en la apófisis geni inferior encontraremos a lo que es el genio yoideo. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es ir hacia la rama ascendente, pero vamos a ver la cara interna, ya no la externa. Muy bien. Ok, entonces vamos a encontrar lo que es el agujero dentario inferior, que en este agujero dentario inferior va a pasar el van dentario inferior, o sea, ¿qué quiere decir? Vena, arteria y nervio. Luego vamos a tener lo que es debajo de este agujero, este que podemos observar acá, es lo que es el canal miloioideo. En este canal miloioideo podemos encontrar a la arteria y nervio miloioideo. Muy bien, y luego vamos a encontrar también a lo que es la espina de Spic. Esta espina de Spic se va a insertar el ligamento esfenomandibular, pero esta espina de Spic también va a ser un punto de referencia anatómico en la odontología. ¿Por qué? Porque nos va a servir de referencia para colocar lo que es la anestesia. Como dijimos, por aquí está el agujero dentario inferior, que va a pasar la vena, arteria y nervio. Pero lo que nos va a importar a nosotros en el momento de colocar la anestesia va a ser el nervio nada más dentario. Muy bien, entonces vamos a continuar, y en este cóndilo, en su cuello, aquí, ok, en el cuello del cóndilo, en la cara interna más que todo, como estamos observando, se va a insertar la fosita pterigoidea. En esta las fibras al músculo pterigoideo externo. Muy bien, entonces no nos olvidemos que en esta rama ascendente va a estar la inserción del músculo macetero. Muy bien, eso ha sido todo sobre los puntos más que todos anatómicos que podemos encontrar en lo que es la mandíbula, el cuerpo y las ramas ascendentes. Gracias. Muy bien, entonces una vez hablado sobre las estructuras del hueso maxilar y del hueso mandibular, ok, vamos a hablar sobre las estructuras del hueso temporal. Muy bien, este hueso temporal tiene tres porciones, que va a ser la porción escamosa, muy bien, la porción mastoidea, muy bien, internamente vamos a dejar a esta belleza por aquí, ok, y aquí vamos a tener lo que es
A ver, vamos a colocarlo bien. Sí, ya. Vamos a tener lo que es la porción petrosa. Muy bien. Ok. Ahora vamos a hablar sobre sus estructuras. Primero vamos a hablar sobre que podemos saber más notorio. Ok, el conducto. Este es el conducto auditivo. Muy bien. El conducto auditivo externo es, mejor dicho, una parte del canal auditivo. Entonces por aquí va a pasar lo que es la columna de aire. Esta es decir, es lo que nos va a permitir poder escuchar los sonidos, poder oír, mejor dicho. Muy bien, entonces detrás de este vamos a tener... Uy, creo que se ve perfecto. Sí, esta cavidad de acá. Esta es la cavidad glenoidea. En esta cavidad glenoidea se va a articular, como hemos dicho hace un momento, con el cóndilo de la mandíbula. ¿Ven? Perfecto. Uy, creo que no lo puse bien. Ok, ahí ahora sí. ¿Ven? Nos va a permitir lo que es más el disco articular, que va a estar entre esos dos, hacer los movimientos de abertura y cierre, y también lo que es protusión y retrusión. Muy bien. Continuamos. Entonces, en esta cavidad glenoidea, ¿podemos observarlo? Sí. Muy bien. En esta cavidad glenoidea, esta línea de acá va a ser más que todo lo que es la cisura de Glaser. Va a atravesar esta cavidad glenoidea, o también va a tener el nombre de petrotimpánica. Entonces, y por esto va a pasar lo que es el, el nervio cuerpo timpánico y arteria timpánica. Muy bien. Entonces, detrás del conducto auditivo externo vamos a tener este aquí, que ya también conocemos, que es la apófisis mastoide. Entonces, detrás de esta apófisis mastoide, en el hueso temporal, vamos a tener a este agujero de acá. Este agujerito es el agujero mastoideo, que va a pasar lo que es la vena mastoidea. Muy bien. Entonces, me estaba olvidando. Chichín. Muy bien. Vemos estas dos estructuras de acá, que es las verdecitas, que las hemos reconstruido porque esta preciosura está algo rota. Muy bien. Entonces, estas van a ser llamadas las apófisis estiloides. De estas apófisis estiloides se va a originar el músculo estiloideo. Muy bien, una vez hablado sobre el hueso temporal, vamos a pasar a hablar sobre el hueso parietal, o los huesos, mejor dicho, parietales. Muy bien, entonces el hueso parietal, como vemos, es toda esta estructura de acá. ¿Ven? Toda esta estructura de acá. Muy bien. Entonces, este hueso parietal tiene unas líneas. No sé si podemos apreciarlo bien acá. Podemos apreciarlo mejor en este lado. Uy, sí. ¿Ven? Ok. Entonces, aquí tenemos lo que es en la parte superior. Sería la línea curva temporal superior. Y esta sería la línea curva temporal inferior. Muy bien. Entonces, en la línea curva temporal superior vamos a tener lo que es la aponeurosis temporal, y en la curva temporal inferior vamos a tener lo que es, aquí está, al músculo temporal. Sí, muy bien. Entonces, lo que también podemos observar si vamos girando es de que en el hueso parietal hay este agujerito de acá. Muy bien, este agujero va a tomar el nombre de agujero parietal. Este agujero
va a pasar lo que es la vena emisaria. La vena emisaria, que esta se va a encargar de recoger la sangre del cuero cabelludo. Muy bien, entonces también en la parte interna de este hueso parietal vamos a colocarlo aquí. Vamos a ver dónde está. Ok. Muy bien. Entonces, si vamos, aquí está. Ok. Entonces, como hemos dicho, este es el hueso parietal, es una parte porque está dividida. Entonces, si nosotros lo vemos por la cara interna, vamos a observar estas hermosuras de acá. ¿Ven? Muy bien. Entonces, estas que vemos aquí van a tener el nombre de impresiones meningias. ¿Por qué? Debido a que, ya que pasan por aquí los vasos meningios. ¿Ven estas? Perfectas, ¿ven? Muy bien. Son estas de acá. Muy bien. Entonces, una vez hablado sobre el hueso parietal, nos vamos a el otro hueso, que sería el hueso frontal. Muy bien, a ver. Este hueso frontal tiene una característica, no sé si en esto podemos observarla muy bien, pero yo veo como aquí hay una cierta, como un cierto vestigio de lo que va a ser la remanente de la sutura metópica. Más que todo es un vestigio. Cuando somos infantes o recién nacidos, vamos a tener esta sutura aquí, pero con el paso del tiempo se va a ir cerrando. Entonces, solamente va a quedar como que pequeños vestigios nada más. Muy bien, continuamos y vamos a hablar sobre lo que son aquí. Estos son conocidos como los arcos superciliares. Muy bien, vamos a continuar y cierto, aquí vamos a encontrar lo que es, más que todo en los varones, va a estar más lo que es pronunciado estos arcos superciliares. No sé si en la otra calavera, creo que sí, ya que esta es una cabeza de mujer. Creo que sí se nota mejor. ¿Pueden ver? Bien, muy bien. Entonces, en esto vamos a encontrar algunas veces es una escotadura, va a ser la escotadura supraorbitaria o va a estar como un agujero que va a pasar aquí. Muy bien. Continuamos y vamos a hablar sobre lo que es las apófisis orbitarias internas, que son esta de acá, la apófisis orbitaria interna. Muy bien. Y la apófisis orbitaria externa. Son unas estructuras que se van a ver aquí. Muy bien, entonces internamente también en esta parte de aquí más que todo, vamos a verlo mejor. Ahí. Vamos a tener lo que es aquí la fosita lacrimal y aquí lo que es la fosita troclear. Entonces en la fosita lacrimal vamos a tener lo que es la glándula lacrimal, esta estructura, y en la fosita troclear vamos a tener lo que es el músculo oblicuo mayor. Otra estructura que podríamos ver sería lo que es la escotadura etmoidal.
que no se puede observar muy bien, pero sería esta parte de acá. O sea, esta parte de aquí. Muy bien. Entonces, esas han sido las características de los huesos de la cabeza. Gracias. Muy bien, espero, doctores, que les haya gustado mi video. La explicación que les he dado con eh, con esta cabeza, con este cráneo óseo. Entonces, eso ha sido todo. Gracias.